¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que realmente distingue a una mujer de Dios en un mundo que exalta las apariencias, la popularidad y los logros visibles? En tiempos en que tantos buscan validación en las redes sociales, donde el brillo exterior es más valorado que el carácter, ¿acaso todavía podemos reconocer las virtudes que realmente importan a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que hace que una mujer se destaque no ante los hombres, sino ante el Señor? No estamos hablando aquí de fama, belleza o talento natural. Estamos hablando de algo más profundo, más eterno. Estamos hablando de virtudes espirituales, rasgos invisibles a los ojos humanos, pero que hacen que todo el cielo se mueva en reconocimiento. Y antes de seguir, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Quiero saber desde dónde está llegando este mensaje y también quiero orar por ti. Y aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con otras mujeres que también desean crecer espiritualmente. Lo que vas a escuchar aquí no es más de lo mismo, son principios que pueden transformar tu forma de vivir, de orar, de decidir y de posicionarte como hija de Dios. Quizás te estés preguntando, ¿será que tengo lo necesario para ser esa mujer de Dios? Tal vez, al mirar tu propia vida, ves fallas, luchas internas, días en que la fe parece pequeña y las emociones hablan más fuerte. Tal vez piensas que necesitas ser perfecta, inmune a las caídas y a los miedos. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Dios no elige a mujeres perfectas. Él elige a las dispuestas. Él moldea, transforma y fortalece a aquellas que deciden todos los días rendirse a su voluntad, incluso cuando eso significa renunciar al control, a los propios sueños o a la imagen que los demás esperan de ellas. Piensa en Esther, una joven común, huérfana, extranjera, viviendo en un palacio que no era suyo, rodeada de enemigos y riesgos. Podría haber elegido callar, esconderse, vivir cómodamente fingiendo que no pasaba nada. Pero dentro de ella había algo diferente, una virtud silenciosa pero poderosa, valentía, fe, dependencia de Dios. Y fue esa virtud, y no su belleza, su posición o su influencia, la que la convirtió en un instrumento de salvación para todo un pueblo. Esther no tenía todo lo que el mundo valora, pero tenía lo que el cielo busca. Y eso fue suficiente. Y de eso se trata este video. No de estándares inalcanzables, sino de virtudes que cualquier mujer puede cultivar, sin importar de dónde vino, lo que vivió o las marcas que lleva. Aquí vamos a sumergirnos en 5 virtudes que identifican a una mujer de Dios, no solo dentro de la iglesia, sino en el silencio de su habitación, en la forma en que trata a las personas a su alrededor, en su intimidad con el Padre. Virtudes que no se aprenden con frases hechas o videos virales, sino que se desarrollan en lo secreto, en el dolor, en la oración, en la entrega. A lo largo de este video, descubrirás que no necesitas ser perfecta para ser usada por Dios. Solo necesitas ser moldeable. Vamos a hablar de verdades bíblicas, de ejemplos inspiradores, de promesas que Dios hace a aquellas que caminan con Él. Y sobre todo, recibirás herramientas prácticas para vivir de una forma más alineada al corazón del Padre. Así que quédate conmigo hasta el final. Estoy segura de que este contenido te va a confrontar, edificar y reavivar algo dentro de ti. Vamos juntas a descubrir lo que verdaderamente hace de una mujer de Dios. La primera y más fundamental virtud que identifica a una verdadera mujer de Dios no es la fe que lo entiende todo, no es la fe que espera señales, no es la fe que solo actúa cuando el camino está claro y seguro, es la fe que desafía la lógica. Es el tipo de fe que el mundo llama locura, que la razón llama imprudencia, pero que el cielo llama obediencia. Vivimos en una era que idolatra el control. Queremos planes de 5 años, garantías, certezas,
Queremos un Dios que encaje en nuestras hojas de cálculo y que opere dentro de nuestro cronograma. Y así desarrollamos una fe de conveniencia, una fe que funciona bien mientras las cosas tienen sentido. Creemos en la provisión, siempre y cuando el salario llegue a la cuenta. Creemos en la sanidad, siempre y cuando el diagnóstico sea favorable. Creemos en la dirección de Dios, siempre y cuando el GPS nos esté llevando por un camino que conocemos. Pero la mujer de Dios es llamada a caminar sobre las aguas, no a construir puentes. Es llamada a creer en la promesa, incluso cuando la realidad grita lo contrario. Es la fe que te hace dar el primer paso en la oscuridad, confiando no en lo que tus ojos ven, sino en la fidelidad de aquel que te llamó. Esto no es una fe ciega, es una fe enfocada. No es ignorar la realidad, es someterla a una verdad mayor. Piensa en la mujer del flujo de sangre, registrada en Marcos 5. Durante 12 años, la lógica la mantuvo prisionera. La lógica decía, eres impura, no toques a nadie. La lógica decía, ya gastaste todo con los médicos, no hay más esperanza. La lógica decía, estás débil, quédate en casa. Pero un día, una fe que desafiaba toda lógica nació en su corazón. Ella no pensó, voy a pedirle a Jesús que venga a mí. No pensó, voy a esperar una mejor oportunidad. Ella pensó, si tan solo toco sus vestiduras, seré sanada. Eso era ilógico. Estaba violando la ley religiosa, se estaba arriesgando a ser apedreada. Estaba enfrentando a una multitud débil y enferma. Cada paso era un acto de desafío contra la razón, pero su fe no estaba en su capacidad de llegar allí, sino en el poder que emanaba de él. Y cuando ella lo tocó, el poder respondió no a su lógica, sino a su fe. Jesús se detuvo y no preguntó, ¿quién racionalizó un plan para tocarme? Él preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque él sintió la fe, no el plan. ¿Y por qué Dios nos llama a esta fe ilógica? Para romper nuestro ídolo más antiguo y peligroso, el ídolo de nuestro propio entendimiento. Cuando obedecemos algo que tiene perfecto sentido, la gloria puede, sutilmente, ser acreditada a nuestra inteligencia y planificación. Pero cuando obedecemos una orden que parece una locura, como marchar alrededor de una muralla, como juntar vasijas vacías, como lanzar la red al otro lado de la barca después de una noche de fracaso, y el milagro ocurre, no hay duda de quién recibe la gloria. Dios nos llama a lo ilógico para que su gloria sea inconfundible. Piensa en Abraham, el padre de la fe. Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿A dónde? Te la mostraré. No había mapa, no había dirección. La lógica diría, Señor, primero dime el destino, muéstrame el plan, y entonces iré. Pero Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Años después, Dios le promete un hijo en su vejez. La lógica biológica gritaba, imposible. Pero Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios. Mujer, ¿dónde has dejado que la lógica paralice tu fe? ¿Estás esperando que Dios te dé un mapa completo cuando Él solo te ha pedido que des el próximo paso? ¿Estás exigiendo explicaciones cuando Él solo está pidiendo tu confianza? La mujer de Dios entiende que la soberanía de Dios a menudo opera en caminos que la mente humana no puede descifrar. Ella aprende a decir, Señor, no entiendo, pero confío. Este paso no tiene sentido para mí, pero si tú dijiste que fuera, iré. Comienza hoy. Identifica un área de tu vida donde estás esperando que todas las piezas se encajen para entonces obedecer. Quizás sea perdonar a alguien que no lo merece. Quizás sea iniciar ese proyecto que Dios puso en tu corazón, incluso sin todos los recursos. Quizás sea confiar en la restauración de tu matrimonio cuando todo parece perdido. Deja de pedirle a Dios que bendiga tu plan lógico. En su lugar, pide valentía para obedecer su plan, aunque parezca una locura.
porque la lógica humana te lleva a lugares predecibles. La fe en Dios te lleva a lugares de milagro. Declara esto en tu espíritu. Mi fe no está limitada por mi visión. Es activada por la palabra de Dios. Y una fe así te llevará a la segunda virtud. Si la primera virtud es la fe que desafía la lógica, la segunda es su consecuencia natural, la valentía que nace de la rendición. Y esto parece una paradoja. Nuestra cultura nos enseña que la valentía se trata de autoconfianza, de fuerza de voluntad, de creer en ti misma. La mujer valiente del mundo es la que se golpea el pecho, toma las riendas y dice, yo puedo, yo me encargo, yo lo resuelvo. Pero en el reino de Dios la dinámica se invierte. La verdadera valentía, la que mueve montañas y derriba gigantes, no proviene de una confianza en ti misma, sino de una profunda y total desconfianza en tus propias fuerzas, y una confianza absoluta en la fuerza de Dios. Es la valentía que florece en el suelo de la humildad, en el momento exacto en que miras el desafío frente a ti y dices, Dios, esto es imposible para mí, sola, voy a fracasar, pero contigo todo lo puedo. Eso es rendición. Y no confundas rendición con pasividad. Rendición no es ser un felpudo. Rendición no es resignación. Rendición es el acto de guerra más estratégico que un cristiano puede realizar. Es la decisión consciente de entregar tus armas humanas, que son débiles e ineficaces en la batalla espiritual, para recibir las armas del cielo, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es dejar de luchar con tu inteligencia limitada, con tus recursos finitos, con tu fuerza que se agota, y comenzar a luchar de rodillas, dependiendo del Dios que es ilimitado, infinito e inagotable. La reina Esther es el arquetipo perfecto de esta virtud. Cuando se enfrentó al decreto de exterminio de su pueblo, su primera reacción fue el miedo. La lógica humana le decía, ir a la presencia del rey sin ser llamada es sentencia de muerte. Ella conocía la ley, sabía el riesgo. Su instinto de autopreservación le gritaba que se quedara quieta en su palacio seguro. Pero entonces llegó el llamado de Mardoqueo. Y quién sabe si para una hora como esta has llegado al reino. En ese instante, Esther se enfrentó a una elección. Confiar en su propia capacidad para mantenerse a salvo o rendirse al propósito de Dios, por más peligroso que fuera. ¿Y qué hizo? No elaboró un plan genial. No confió en su belleza o en su influencia. Su primera acción fue convocar un ayuno. Un acto de total y absoluta dependencia. Ella estaba diciendo, nuestra fuerza no está en mí, nuestra esperanza no está en el rey, nuestra victoria vendrá del cielo. Y solo después de ese acto de rendición vino la declaración de valentía. Y si perezco, que perezca. Esa no es la valentía del héroe de acción, es la valentía de la mártir. Es la valentía de aquella que ya ha renunciado a su propia vida y por eso ya no tiene nada que perder. Es cuando dejas de intentar salvar tu propio pellejo que Dios te usa para salvar a una nación. Piensa también en Gedeón. Dios lo llama varón esforzado y valiente, pero lo encuentra escondido, sacudiendo el trigo en el lagar, por miedo. Cuando Dios lo convoca para liberar a Israel, lo primero que hace es deconstruir la confianza de Gedeón en su propia fuerza. De los 32,000 hombres, Dios dice, es demasiada gente. Reduce el ejército a 10,000 y luego a solo 300. ¿Por qué? Para que no quedara duda de que la victoria no vendría de la fuerza militar, sino del poder de Dios. La valentía de Gedeón no se encontró en los 32,000 soldados. Se forjó en la vulnerabilidad de los 300, cuando la única opción era la rendición total a la extraña estrategia de Dios.
Mujer, ¿dónde has estado confiando en tu propia fuerza? ¿En qué área de tu vida todavía estás tratando de ser la Ester en el palacio, protegiéndote, calculando los riesgos, en lugar de ser la Ester en ayuno, rendida al propósito? Quizás sea en tu matrimonio, donde intentas arreglar todo con tus propias palabras y estrategias, en lugar de luchar de rodillas. Quizás sea en la crianza de tus hijos, donde te sientes abrumada por el peso de la responsabilidad, porque olvidaste entregarlos cada día en las manos del Padre. Quizás sea en tu carrera, donde el miedo a fracasar te impide atreverte, porque todavía confías más en tu talento que en la unción de Dios. La mujer de Dios no tiene miedo de decir no sé o no puedo, porque es exactamente en esas frases donde el poder de Dios comienza a operar. Tu rendición no es una señal de debilidad, es tu mayor acto de guerra, es la invitación para que el general de los ejércitos pelee tus batallas. Hoy, elige un área de tu vida, la más difícil, y haz una oración de rendición. Di, Señor, te lo entrego. No lucho más con mis fuerzas, toma el control. Descubrirás que la valentía que tanto buscas no estaba en tu capacidad, sino en tu capitulación. Y esa valentía te llevará a un lugar de profunda sabiduría. En un mundo que grita, la tercera virtud que identifica a una mujer de Dios es quizás la más contracultural de todas: la sabiduría del silencio. Vivimos en la era de la opinión. Todos tienen algo que decir sobre todo. Las redes sociales se han convertido en tribunas digitales donde la validación proviene de la cantidad de likes y comentarios. El silencio se ha vuelto sinónimo de debilidad, de desinformación o de irrelevancia. Si no te posicionas, si no das tu opinión, si no entras en el debate, no existes. Y nosotras, las mujeres, a menudo caemos en esa trampa. Sentimos la presión de tener una respuesta para todo, de dar consejos, de resolver los problemas, de llenar cada momento de vacío con palabras. Confundimos ser habladoras con ser sabias. Confundimos la actividad verbal con la autoridad espiritual. Pero Proverbios 10:19 nos advierte: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La mujer de Dios entiende algo profundo. La voz de Dios rara vez compite con el ruido. Es un silbo apacible y delicado. Y para escuchar un susurro es necesario acallar el mundo. La sabiduría divina no se encuentra en medio del caos de las opiniones humanas, sino en el oasis de la quietud ante el Padre. El silencio no es solo ausencia de sonido, es la presencia de la escucha. Es un espacio sagrado que creamos para que la semilla de la palabra de Dios pueda germinar sin ser ahogada por la maleza del ruido exterior e interior. Piensa en María, la madre de Jesús. Recibió la noticia más impactante de la historia de la humanidad. Fue juzgada por sus vecinos. Vio a su hijo crecer y ser incomprendido. Vio a pastores y magos adorándolo. Lo perdió en el templo y lo encontró enseñando a los doctores de la ley. En cada una de estas situaciones, la reacción de muchas de nosotras sería de alboroto. Habríamos publicado en las redes sociales, se lo habríamos contado a todas las amigas, buscado consejos, intentado explicar, justificarnos. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre María? En Lucas 2:19, después de la visita de los pastores, leemos: pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella no procesaba las cosas externamente, buscando la validación o el entendimiento de los demás. Procesaba internamente, en el silencio, en la meditación, en comunión con Dios. Ella elegía guardar en lugar de esparcir. Elegía ponderar en lugar de reaccionar. Su corazón era un tesoro, no una plaza pública. Esa es la sabiduría del silencio. El propio Jesús fue nuestro mayor ejemplo. ¿Cuántas veces leemos que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba? Antes de elegir a los 12 apóstoles, pasó la noche en oración. Ante sus acusadores, a menudo, Él permanecía en silencio.
No sentía la necesidad de defenderse de cada acusación, porque sabía que su vindicación no vendría de los hombres, sino del Padre. Si el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, valoraba tanto el silencio, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Es en el silencio donde disciernes la voz de Dios de la voz de tu ansiedad. Es en el silencio donde recibes estrategia, en lugar de simplemente reaccionar emocionalmente. Es en el silencio donde las heridas que las palabras de otros te causaron comienzan a cicatrizar. Es en el silencio donde dejas de preocuparte por lo que los demás piensan y te concentras en lo que Dios dice. Una mujer de Dios sabe cuándo hablar, pero más importante aún, sabe cuándo callar. No siente la necesidad de tener la última palabra en una discusión. No expone sus dolores y los de su familia en la plaza pública. No toma decisiones importantes en el calor de la emoción, sino que se retira para escuchar el consejo del Espíritu Santo. Su silencio no es debilidad, es poder contenido. Es la confianza de que Dios es su defensor, su proveedor y su estratega. ¿Cómo puedes cultivar esta virtud? Comienza con un ayuno de ruido. Agenda 15 minutos de tu día para el silencio absoluto. Sin música, sin podcast, sin celular. Solo tú y tus pensamientos ante Dios. Al principio será incómodo. Tu mente gritará, pero con el tiempo aprenderás a aquietar tu alma. Antes de responder a un mensaje provocador o entrar en una discusión, practica la pausa. Respira y pregúntale al Espíritu Santo, ¿debo responder? Y si es así, ¿con qué palabras? Aprende a ser una guardiana de tu corazón y de tus labios. No todo lo que sientes necesita ser dicho. No toda batalla necesita ser librada verbalmente. Algunas de las mayores victorias se conquistan en silencio, de rodillas. La sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en conocer a aquel que las tiene, y esa sabiduría te llevará a una comprensión radical sobre lo que significa tener honra. La cuarta virtud que distingue a una mujer de Dios es su comprensión radicalmente invertida de lo que es la honra. El mundo nos enseña que la honra se trata de estatus, reconocimiento y posición. Ser honrada es ser servida, es tener un título, es sentarse en el lugar de honor, es ser admirada, aplaudida y reverenciada. La búsqueda de la honra en ese modelo es una escalada egocéntrica hacia la cima, a menudo pisoteando a otros para llegar allí. Pero en el reino de Dios, la pirámide de la honra está invertida. Jesús fue categórico. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Por lo tanto, la virtud que identifica a una mujer de Dios es la honra que sirve. Ella entiende que su verdadera nobleza no está en cuán alto sube, sino en cuán bajo es capaz de inclinarse para levantar a otros. Su corona no está hecha de oro y piedras preciosas, sino de una toalla y una vasija. Esta mentalidad de servicio no es natural. Va en contra de cada fibra de nuestro ser egoísta. Nuestro instinto es preguntar, ¿y yo? ¿Y mis necesidades? ¿Y mi reconocimiento? Y al enemigo le encanta alimentar ese discurso. Te susurra que servir es ser un felpudo, que la humildad es humillación, que poner a los demás en primer lugar es anularte a ti misma, pero la mujer de Dios sabe que esa es una mentira diabólica. Ella entiende que el servicio, cuando se hace con un corazón puro y para la gloria de Dios, es el camino más directo hacia la verdadera exaltación. No la exaltación que infla el ego, sino la que refleja el carácter de Cristo. Ella entiende que servir no es perder, es invertir. Cada acto de servicio es una semilla plantada en el suelo del reino, cuyo fruto es eterno. Piensa en la historia de Abigail, en 1 Samuel 25. Estaba casada con un hombre necio y arrogante llamado Nabal. Cuando David, el futuro rey, pidió provisiones para sus hombres, Nabal lo humilló y lo rechazó. La ira de David se encendió y marchó con 400 hombres para aniquilar a Nabal y a toda su casa.
La lógica diría que Abigail, como esposa, debería defender la honra de su marido, o como mínimo, esconderse y lamentar su destino. Pero Abigail demostró la honra que sirve. No pensó en su estatus como primera dama de ese lugar. Actuó, reunió provisiones, fue al encuentro de David, y aquí está el punto clave. Se postró ante él, se humilló, asumió la culpa de su marido. No dijo, la culpa es de él. Dijo, sea sobre mí la culpa. Sirvió a David con sus palabras de sabiduría y con sus provisiones, y con eso no solo salvó a su casa, sino que también impidió que el futuro rey de Israel manchara sus manos con sangre inocente. ¿Qué pasó después? Nabal murió, y David, recordando la sabiduría y el corazón de sierva de Abigail, la tomó por esposa. La mujer que se inclinó para servir fue elevada a la posición de reina. Dios la honró públicamente, porque ella eligió la honra del servicio en lo secreto. Nuestro ejemplo supremo, por supuesto, es Jesús. En Juan 13, en la última cena, Él, el Maestro y Señor, se levanta, se quita su manto, se ata una toalla a la cintura y comienza a lavar los pies sucios y polvorientos de sus discípulos, pies de hombres que en pocas horas lo abandonarían, lo negarían y lo traicionarían. Pedro, sorprendido, reacciona como nosotros reaccionaríamos. No me lavarás los pies jamás. Es nuestra reacción natural contra la inversión de la honra. Pero Jesús responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ser parte de Cristo es entender y abrazar la honra del servicio. Mujer, ¿cómo está tu corazón de sierva? ¿Sirves solo cuando hay una audiencia? ¿Ayudas solo cuando hay algo que ganar? ¿O encuentras alegría en servir en los lugares que nadie ve? En lavar los platos en casa con un corazón agradecido, en orar por esa amiga que te hirió, en ayudar a un colega de trabajo a brillar, aunque el crédito no sea tuyo, en limpiar el baño de la iglesia. La honra que sirve no elige tareas, no busca aplausos. Su paga es la alegría de parecerse a Jesús. El mundo puede no entenderlo, la gente puede incluso aprovecharse de ti a veces, pero tu galardón no viene de los hombres, viene del Padre, que ve en lo secreto y en secreto te recompensará. Comienza en pequeño. Hoy busca una oportunidad de servir a alguien anónimamente, sin publicarlo, sin contarlo. Solo tú y Dios. Deja que ese acto silencioso de servicio realinee tu corazón con la verdadera honra del reino. Y esa postura te dará fuerza para la virtud final, la más difícil de todas. Llegamos a la quinta y última virtud, y esta, quizás, es la que más claramente separa a las niñas de las mujeres, a las religiosas de las hijas. Es la virtud forjada en el valle de sombra de muerte, pulida con lágrimas, probada en el fuego de la aflicción. Es la resiliencia que adora en el dolor. Resiliencia no es solo la capacidad de soportar el dolor. El mundo enseña eso. Sé fuerte, aguanta firme. Resiliencia no es tener la piel gruesa o un corazón de piedra. Eso es insensibilidad, no virtud. La resiliencia cristiana es mucho más profunda. No se trata solo de sobrevivir al sufrimiento. Se trata de encontrar un propósito en él. No se trata solo de no maldecir a Dios en la tormenta. Se trata de aprender a bailar bajo la lluvia con él. Es la capacidad sobrenatural de, con el corazón roto, levantar las manos y decir, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta virtud es la prueba final de nuestra teología. Es fácil adorar a Dios en la cima de la montaña cuando las bendiciones fluyen y las oraciones son respondidas. Pero, ¿quién es tu Dios en el valle? ¿Quién es tu Dios cuando llega el diagnóstico? Cuando se cierra la puerta, cuando ocurre la traición, cuando llega el luto. Es en esos momentos cuando se revela tu verdadera fe. ¿Sirves a Dios por quien Él es o por las bendiciones que te da? El enemigo se especializa en usar el dolor para alejarnos de Dios. Susurra en nuestro oído herido,
¿Ves? A Dios no le importas. Si te amara, no permitiría esto. ¿Dónde está tu Dios ahora? Y si nuestra alabanza es condicional, caeremos en esa trampa. El dolor se transformará en amargura, la pregunta se transformará en acusación, y la fe se desmoronará. Pero la mujer de Dios, incluso tambaleándose, incluso llorando, entiende una verdad que la sostiene. La presencia de Dios no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está con nosotros dentro de ellos. Y ella toma una decisión que desafía todo sentimiento. Ella elige adorar, no porque tenga ganas, no porque entienda el porqué, sino porque sabe que la adoración es su arma de guerra más poderosa en medio del sufrimiento. La adoración cambia la atmósfera espiritual a su alrededor. La adoración calla al acusador. La adoración realinea su perspectiva, quitando los ojos del tamaño del problema y poniéndolos en el tamaño de su Dios. Piensa en el patriarca Job, un hombre íntegro que en un solo día perdió sus bienes, sus siervos y a todos sus 10 hijos. Su respuesta inmediata no fue una pregunta, sino un acto de adoración. Se postró en tierra y adoró. Solo después vino la famosa declaración de fe. La adoración precedió a la explicación, e incluso cuando su cuerpo fue afligido con llagas y sus amigos vinieron con teologías baratas y acusaciones veladas, Job, en medio de sus lamentos y cuestionamientos, declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Eso es resiliencia, es la capacidad de lamentar tu dolor honestamente ante Dios sin renunciar a tu confianza en su bondad. Piensa en la profetisa Ana, en Lucas 2. La Biblia dice que enviudó después de solo 7 años de matrimonio. Imagina el dolor, la soledad, los sueños destruidos. En esa cultura, una viuda sin hijos era el epítome de la desesperanza. Tenía todas las razones para convertirse en una mujer amargada, reclusa, cuestionadora. Pero, ¿qué hizo? No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ella transformó su dolor en devoción, canalizó su pérdida en servicio. No permitió que su tragedia definiera su identidad. Y debido a su resiliencia y adoración perseverante, Dios le dio el honor de ser una de las primeras personas en la tierra en reconocer y proclamar a Jesús como el Mesías. Su dolor la posicionó para su mayor propósito. Mujer, no sé cuál es el dolor que llevas hoy, pero sé que nuestro Dios es un experto en transformar valles de lágrimas en fuentes de agua. Él no desperdicia el sufrimiento. Lo usa para moldearnos, para purificarnos, para hacernos más parecidas a Cristo. Tu dolor no es el final de tu historia. Puede ser el comienzo de tu ministerio más profundo. El desafío aquí no es fingir que no duele, es ser honesta con tu dolor ante Dios, pero negarte a permitir que tenga la última palabra. En medio de las lágrimas, encuentra un motivo para agradecer. Incluso en el luto canta una alabanza. Incluso en la incertidumbre declara su bondad. Esto no es negación, es fe, es la resiliencia de los santos. Es la marca de una mujer que no es solo de Dios, sino que es íntimamente conocida por Él. Hemos recorrido un camino, un viaje a través de 5 virtudes que no son una lista de verificación para la perfección, sino un mapa para la transformación. La fe que desafía la lógica, la valentía que nace de la rendición, la sabiduría del silencio, la honra que sirve y la resiliencia que adora en el dolor. Estas no son cualidades que adquieres en un seminario o leyendo un libro. Son el fruto de una vida rendida, de un carácter que está siendo forjado día tras día en el yunque de la vida, con el fuego del Espíritu Santo y el martillo de la palabra. Basta de vivir en lo superficial. Basta de conformarse con una fe de fachada que se rompe ante la primera dificultad.
Dios te está llamando a las profundidades, te está llamando a ser una mujer de sustancia, de fibra espiritual, una columna en su casa. La decisión es tuya. Puedes terminar de ver este video y volver a la misma rutina de apariencias, o puedes hacer de este momento un punto de inflexión. Un punto de quiebre donde decides dejar de intentar ser y comenzar a dejar que Él te haga. Quiero guiarte en una oración final, que no sean solo palabras, sino la rendición de tu corazón. Cierra tus ojos. Padre Celestial, estoy ante ti, despojada de todas mis máscaras, cansada de intentar ser fuerte con mi propia fuerza, cansada de vivir una fe superficial. Confieso que muchas veces busqué la lógica en lugar de la fe, la autoconfianza en lugar de la rendición, el ruido en lugar del silencio, la honra del mundo en lugar de la honra del servicio, y la amargura en el dolor en lugar de la adoración. Perdóname, Señor. Hoy me rindo. Quiero ser la mujer que tú me creaste para ser. Forja en mí estas virtudes. Dame una fe que se atreva, una valentía que se rinda, una sabiduría que escuche, un corazón que sirva y una resiliencia que te adore en todas las circunstancias. No quiero ser más una actriz, quiero ser tu hija. Transfórmame de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, si tomaste esta decisión, algo ha cambiado. Para sellar este compromiso, escribe en los comentarios, como una declaración profética sobre tu vida: Señor, forja en mí tu carácter. Al escribir esto, le estás dando permiso para trabajar. Y ahora recibe esta bendición, que a partir de hoy camines no más en tus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Que tu vida se convierta en un testimonio vivo, no de tu perfección, sino del poder transformador del Dios a quien sirves. Eres una mujer de Dios en construcción. Ahora, ve y vive como tal. Que Dios te bendiga.